Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. ¿Qué tal, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Estamos jueves, estamos precediendo al fin de semana, tenemos información como todas las noches y por supuesto también nuestros directos invitados que nos acompañarán hoy en los estudios de Televisión Manabita. Voy a anunciar la presencia ya de Andrés Celi, él es el director provincial del movimiento Suma Lista 23, con él vamos a dialogar más adelante relacionado sobre la reestructuración de este importante movimiento acá en la provincia de Manabí, cuáles son los preparativos, si cabe, en los cuadros políticos, que nunca está de más decirlo, preguntarlo, más allá de que se considere que todavía falta. En realidad, los 365 días del año en la política se sigue trabajando, entonces vamos a dialogar con él, ¿no? Considerando que hay algunos que ya a nivel nacional incluso están comenzando a, bueno, pues autodenominarse precandidatos a diferentes dignidades en el Ecuador. También tengo un segundo invitado, hablo del doctor Bosco Mendoza, él es el presidente de la Asociación de Médicos de la provincia y básicamente del Hospital Verdi Ceballos Balda de Puerto Viejo. Vamos a dialogar con él cómo avanzan las cosas allí, qué pasó con aquella situación incómoda que tenían los médicos en cuanto a la administración de la gerencia actual, cómo ha avanzado, ha prosperado, ha mejorado, ya se limaron asperezas, se han sentado a dialogar, qué ha pasado, porque al final de cuentas cualquier situación puede tener alguna repercusión en el usuario, en este caso del nosocomio que tanto prestigio ha tenido y que es emblemático también para la provincia de Manabí. Esto en cuanto a nuestros invitados. También debo dar a conocer una noticia que nos dicen, por favor la hagamos trascendente y la recordemos. La noche de ayer estuvo con nosotros acá uno de los representantes del Instituto Paulo Emilio Macía, un instituto superior en el cual pues se ha llevado una serie de actividades académicas de vinculación ciudadana y que el día de mañana, desde las 8 hasta las 14 horas aproximadamente, se va a realizar una importante feria agronómica. Así que pues están invitados e invitadas, la entrada es libre y será en las instalaciones del instituto en mención, donde queda actualmente, o donde quedó en algún momento, las aulas móviles del Colegio Olmedo. Bueno, en ese sentido, también debo manifestar que el día de hoy, en horas de la mañana, tal cual se había previsto, se realizó la audiencia pública de lo que tiene que ver con la acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo en el tema de la paridad o la equidad de género o la participación o representación de las mujeres o de hombres y mujeres de manera alternada o paritaria en el tema de la vicealcaldía de Puerto Viejo. Al igual que a nivel nacional, son procesos que se han iniciado no con ninguna particularidad ni preferencia exclusiva en tal o cual alcalde, sino es un tema a nivel nacional, no es ningún tema local o con dedicatoria, por decirlo de alguna manera. Y pues afortunadamente en la audiencia que se dio el día de hoy, de los reportes que tenemos, no hubo incidentes como sí lo hubo en la primera vez y además se realizó en el marco, digamos que de la normalidad, esta importante audiencia. Cabe manifestar también que no ha habido una resolución, sin embargo, pues en las próximas horas se espera que el tribunal resuelva en el sentido pues de que se pronuncie a favor o en contra de la acción de protección planteada en ese sentido por la Defensoría del Pueblo. Bueno, con esto iniciamos nuestro espacio de noticias, vamos ahora a nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar estaremos ya con nuestros invitados, volvemos. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya con ustedes, le doy la bienvenida a esta hora al abogado Andrés Celi, él es el director provincial de Suma Lista 23, nos acompaña esta noche, vamos a tocar varios temas. Primero la bienvenida, ¿cómo le va, abogado? Muy buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. Bueno, abogado, cuénteme cómo está el tema de la reestructuración, y yo en interno le decía, bueno, ¿por qué será que cada vez que pasa una campaña electoral, siempre las organizaciones políticas piensan en reestructurar sus directrices, sus directivos y hacer un replanteamiento de quienes están al frente de estas organizaciones o movimientos? Mira, Malena, sí, bueno, hemos estado siempre con la ciudadanía, con nuestra dirigencia, siempre en reuniones, siempre hemos estado visitando los cantones, pero de acuerdo a nuestros estatutos del movimiento Suma, cada 2 años hay que hacer nuevas directivas. Entonces,
justamente en este año se cumplen esos 2 años y estamos reestructurando el movimiento para tener nuevas directivas cantonales y provinciales. ¿Cómo están ahora? Bueno, Andrés Eli es quien ha sido la cabeza visible en la provincia de Manabí respecto de Suma, pero no es solamente Andrés Eli, ustedes tienen base, ustedes tienen un directorio, ¿quiénes más están allí? Tenemos directivas en Santana, está Omar García, en Chone está Dambera, en Pernales está nuestro amigo Héctor Ponce, bueno, tenemos en todos los cantones. Hay no me ha nombrado ninguna mujer todavía. No me bueno, está, por ejemplo, en Manta está Andrea Zambrano, que fue también nuestra candidata en el 2017, entonces hay muchos líderes, hay muchos, sobre todo líderes en cada uno de los cantones, que luego ya en las próximas elecciones se verá quién va a ser los candidatos. ¿Y qué es lo que se vislumbra más o menos para Suma en lo posterior? Bueno, en el 2021, justamente, que es uno de los procesos electorales más cercanos que se vienen, que creo que ya el próximo año 2020 es totalmente un año electoral. Bueno, ya estamos en época electoral. Este año ya no lo contamos. Por supuesto que sí. Vuelvo y les repito, estamos estructurando el movimiento de Suma, también la directiva nacional con Guillermo Celi desde la Asamblea está también recorriendo todo el Ecuador y estamos estructurando el movimiento y bueno, y no descartamos cualquier tipo de alianza también en el 2021, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo desde el movimiento Suma 23. Es decir, cuando se habla de alianzas se pueden pensar dos cosas, o hay una debilidad política y necesitan de alguien más, o hay la necesidad de que pese a que haya alguna estructuración y alguna base importante, en este caso de simpatía o de simpatizantes más bien, siempre será necesario ir sumando más, porque hay algunos, por ejemplo, que han manifestado que no necesitan alianzas, que no necesitan nada y que van solitos. Por supuesto, más que debilidad esto de aquí, creo que hay que tener una madurez política, creo que las alianzas son buenas dentro de lo posible, dentro de los lineamientos que se den en cada una de las alianzas. Nosotros tuvimos una alianza también en la anterior candidatura a la presidencia, donde se cumplieron todos los puntos que se plantearon dentro de esa alianza. Bueno, las alianzas son puntuales, luego ya tanto el movimiento con el que estábamos aliados dio un paso al costado, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo y yo creo que eso es madurez política, más que todas las alianzas son madurez política. Claro, y hay que seguir trabajando en eso precisamente, ¿no? Porque aliarse no significa estar enganchado directamente, es que a veces se trata como de darle un enfoque diferente al tema de las alianzas. Pero más que todo llevar una misma idea, sobre todo que es llevar al país adelante. Yo creo que si llegamos a un consenso entre varios partidos políticos, no solo entre Suma y otro partido político, sino entre varios partidos políticos, que yo estoy seguro de que se va a dar en el 2021, yo creo que podemos hacer lo mejor para el país. Que eso es lo que quiere la gente quiere empleo, la gente quiere trabajar, porque eso es lo que falta en el Bueno, Andrés, y en el marco de esas posibilidades de ir, digamos que fortaleciendo esos espacios y también aquello que ya se tiene, hablando como organizaciones, ustedes su cabeza visible, ha sido ahora a nivel nacional Guillermo Celi, ¿no? Afortunadamente es manavita, y digo afortunadamente porque sí ha hecho algunas precisiones y algunas apariciones relacionadas con temas sumamente importantes para la provincia y para el país, que no han hecho otros asambleístas siendo manavitas o de otras localidades, ¿no? Eso realmente también suena positivo, independientemente de qué organización sea, el hecho es que es manavita y es alguien que ha planteado cosas interesantes. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando desde el ámbito legislativo? Bueno, Guillermo Celi, creo que usted lo ha visto, el trabajo que ha hecho, creo que es lo que tiene que hacer un legislador, eso es lo que tiene que hacer, trabajar con la ciudadanía, y sobre todo yo lo que siempre les digo es que todos los planteamientos, todas las leyes que han sido aprobadas a través del movimiento Suma, ha sido porque hemos escuchado a la gente, siempre escuchando a la gente y llevando las leyes a la Asamblea y que sean aprobadas en favor de la ciudadanía. Por ejemplo, una de las leyes importantísimas fue el tema del polo de desarrollo que es justamente para Manabí y Esmeraldas, donde la inversión nacional y extranjera será exonerada de esos impuestos en 20 años en turismo y en 15 años en cualquier tipo de negocio. Entonces son cosas importantes que ¿qué es lo que genera, Malena? Genera trabajo, que es lo que quiere la gente y eso es lo que estamos haciendo desde el movimiento Suma, desde la Asamblea. También temas con el Código Orgánico Integral Penal. Usted sabe que la inseguridad en el Ecuador que vivimos, los manavitas, los guayacenses, la gente de Pichincha, de todo el Ecuador, se está viviendo algo muy grave y eso es lo que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal, fortaleciendo las penas privativas de libertad en caso de delitos de robo, sin importar cuál es el valor. De eso no tiene ningún motivo, porque siempre hay una violencia y la tipificación es el robo. Entonces,
a ver, Imagínense, pero llenaríamos las cárceles pero Malena, de PPLs. tenemos que fortalecer la pena privativa de la libertad, porque si no vamos a Escuchaba- seguir en lo mismo. Sí, escuchaba y también apoyar a la policía. ¿Qué es lo que está pasando con la policía? Ahorita hay 700 policías privados de la libertad, porque se les abren los procesos penales. Por el ejercicio de su trabajo, ¿no? Exactamente, en el ejercicio de su trabajo, porque en algún momento van a tener que sacar su arma y hacer uso de ella. De la fuerza progresiva que la Por misma ley supuesto, le establece. exactamente. Y que el gobierno ha dicho que está respaldando. Bueno, pero además. vuelvo y le repito, hay 700 policías que están privados de la libertad con un proceso penal. Entonces, está bien que la familia de la persona, del delincuente que ha sido herido o en ciertos casos ha fallecido, sigan un proceso legal, pero de que no se prive la libertad al policía, de que se siga el proceso legal, pero en libertad. Hay muchos temas realmente en los que hay que seguir trabajando y en los cuales a veces el tiempo realmente resulta bastante corto para poder plantear. De allí que existe la posibilidad de que se haga una reforma a la Constitución, ¿no? Parcial, obviamente, en temas relacionados de gran importancia, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana. Unos plantean la eliminación, otros plantearán, en este caso, que se le resten algunas de las atribuciones o competencias que tiene, y dentro de aquello también se prevé, bueno, algunos asuntos importantes e interesantes, pero hay otros también que como por ejemplo, que haya, ya no sea una asamblea, sino que sea un ente legislativo con 2 cámaras o bicameral, que sería el Senado y en este caso los legisladores. Pero son planteamientos que están allí, no hay nada concreto hasta que no se siga el procedimiento. Mira, justamente en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el Movimiento Suma presentó un proyecto de ley justamente, no para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien para quitarle atribuciones, porque esto fue creado por el gobierno anterior como una piedra angular y poder manejar todos los poderes. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? De que quitarle funciones al Consejo de Participación sin eliminarlo y que sea nuevamente la Asamblea la que se dedique sobre todo a nombrar a las entidades de control, como lo es en Alemania, lo es en Chile, en muchos países del mundo pasa eso, porque los asambleístas son los representantes de la ciudadanía, y eso es lo que se está planteando el movimiento. Pero ahí se corre el riesgo, dicen muchos sectores, de volver a politizar lo que siempre ha estado politizado, incluso pero se ve una asamblea, actualmente se ve una ciudadana. asamblea de que está trabajando, de que está haciendo las acciones necesarias. Hay falencias, si hay falencias, no te digo que no, pero se está trabajando en la medida de lo posible. Hay que hacer planteamientos y ya se vienen reformas importantes en el Código Orgánico Integral Penal, en un planteamiento del aborto, de la legalización del aborto por violación. ¿Cuál es la posición de ustedes? Ese es un tema importante que desde el Movimiento Suma también hemos estado muy atentos al tema. ¿Qué es lo que se está planteando? La mujer violada. Primero, que el Estado no genera ningún recurso para la mujer que ha sido violada. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Que en el presupuesto del 2020 se genere un recurso para poder defender a estas mujeres violadas, en el sentido de poderle dar un tratamiento psicológico, porque eso es lo más terrible, el tema psicológico. El trauma de toda la vida de una mujer que ha sido violada o abusada sexualmente. Entonces, que el Estado tenga los recursos necesarios para poderle dar tratamiento a estas personas. Y no solo eso, luego de que pasa su tratamiento, ¿quién se preocupa si tiene trabajo, si no tiene trabajo esta mujer? Entonces, que el Estado garantice un empleo o que le dé un dinero, un crédito, para que ponga su emprendimiento. Bueno, pero actualmente existen instituciones financieras. Le pongo un ejemplo, el Banco Central del Ecuador tiene un programa especial para mujeres que han sido víctimas de violencia y que quieren emprender. Sí, pero hay que regularlo, hay que esté en la ley, y sobre todo que haya el recurso. Que no sea opcional, sino obligatorio. Exactamente. Okay. Entonces, ¿y qué pasa si la mujer violada queda embarazada? Que también es otro problema gravísimo. Eso es lo que tienen que votar. Entonces, no se votó hoy, el miércoles no se votó. El miércoles se votó. Entonces, hay que defender a las dos vidas. ¿Y qué es lo que se está planteando? Que dentro del Código de la Niñez, en el tema de la adopción, la madre violada pueda adoptar a su hijo desde el vientre. Pero algunos sectores activistas feministas no están precisamente planteando, sino que ellos plantean que la mujer pueda decidir, porque no va a ser obligado, obviamente. Si una mujer es violada, es abusada sexualmente, y de esa violación resulta un embarazo, el producto que viene siendo
un feto, una vida. Bueno, es que ahí viene el pedacito que muchos discrepan. Hay un estudio justamente que el 80% de las mujeres que han abortado están arrepentidas. El 80% de las mujeres que han abortado. ¿De dónde sacan ustedes esas estadísticas? Eso está dentro de un estudio de las Naciones Unidas. Eso está dentro de eso. En el Ecuador, es decir, el 80%... ustedes votarían en contra de la violación por aborto, lo que nosotros queremos es defender las dos vidas, de la madre y del niño que ya está en proceso de crecimiento. Eso es lo que estamos defendiendo. Y vuelvo y repito, la madre tiene dos opciones: adoptar a ese niño y luego, si se arrepiente, poder tenerlo después de dar a luz. Son cuestiones de que hemos planteado, de que hay un gran sector de la Asamblea que está de acuerdo, pero hay que esperar. Quiero aterrizar acá en lo que es Manabí, que al final también es un tema nacional. ¿Cuál es la posición de ustedes como organización política, el tema, por ejemplo, de la refinería, que en algún momento se quiso, porque en realidad refinería no hay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan en ese sentido? Primero tenemos que hacer respetar a la provincia, el gobierno tiene que dar cartas en el asunto, tiene que explicarnos qué ha pasado con eso. Hay un terreno de 800 hectáreas donde se han gastado más de 1.500 millones de dólares, que el gobierno anterior nos prometió una refinería en el 2013 y nos engañó. Entonces, que el gobierno sea el que nos plantee de qué es lo que está pasando dentro de esas 800 hectáreas donde se han gastado más de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿y qué es lo que plantea el Movimiento Suma? De que 800 hectáreas se lo haga un polo de desarrollo. ¿Para qué? Para que la inversión extranjera venga a Manabí y pueda invertir y esté exonerado de impuestos, y puede ser una refinería, puede ser una petroquímica, bueno, tantos negocios que se pueden dar, pero tenemos que nombrar a estas 800 hectáreas como polo de desarrollo para que genere empleo en Manabí. ¿Y qué les parece a ustedes el hecho de que Santiago Cuesta, que tuvo fuertes y serios cuestionamientos, haya sido, pues, digamos que hecho a un lado, por decirlo de alguna manera? Bueno, son cuestiones que no las sabemos, dentro del gobierno ellos lo sabrán. No sé si el tema de la refinería haya sido un tema de que él haya dado un paso al costado. Han puesto ya un proceso donde no especifican las 800 hectáreas del Aromo, sino que puede ser en cualquier parte del Ecuador. Entonces, como manavitas tenemos que defendernos, tenemos que unirnos. Yo hago un llamado, hemos estado reunidos ya con algunos dirigentes políticos para luchar sobre esto, hago un llamado a los alcaldes, al prefecto, asambleístas. Guillermo Celi, el prefecto ya ha salido ya con un grupo de gente de la Revolución Ciudadana. Y Guillermo Celi también han estado reunidos con los alcaldes. Hay un frente cívico también que está muy pendiente del tema. Ustedes están Estamos ahí apoyando, por supuesto que sí, pero sobre todo defender a la provincia de Manabí y que no se le quite lo que se le quiere quitar. Claro, bueno, yo quiero pedirle a través de usted a Guillermo Celi, aunque ya yo sé que ha estado aquí en algunos espacios, pero en este no ha venido aún, quisiera que estuviera con nosotros la próxima semana. Por supuesto que sí. Para poder conversar de otros temas más puntuales relacionados con las actividades que él realiza como legislador, en otras situaciones y circunstancias que tienen que ver directamente con la provincia de Manabí. Aquellos tantos y miles de ofrecimientos que se nos hizo y que él como legislador, ¿verdad?, dentro de su competencia, pudo haber vislumbrado si ha habido alguna situación, digamos que sospechosa, por decirlo de alguna manera, que no ha permitido que en Manabí se den los temas que debieron haberse dado hace tiempo. Y dentro de eso, el propio asunto relacionado con la reconstrucción. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a nuestra pausa publicitaria. De regreso tendremos ya a nuestro siguiente invitado, el doctor Bosco Mendoza. Ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya, quienes están sumándose a la señal de televisión Manavita, la más cordial de las bienvenidas. Nuestro siguiente invitado, el doctor Bosco Mendoza, quien nos acompaña. Él es presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Verdi Ceballos Balda de Puerto Viejo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están las cosas en el hospital? Sí, muy buenas noches. Bueno, gracias a las diferentes informaciones, a las diferentes denuncias que ha hecho la asociación, se logró conseguir que se unieran todas las autoridades, no solamente de la provincia, sino la del hospital y la del distrito, para conseguir las deficiencias que teníamos dentro del hospital. Actualmente estamos trabajando normalmente, esperamos que se sigan moviendo las autoridades, no es por el bien solamente de los médicos, sino también por los usuarios del hospital que muchas veces
tienen mucha expectativa en relación al servicio que da el Hospital Verdi en esta provincia. Bien, en ese sentido ustedes han estado siempre pendientes, no solamente es que se han dedicado a su trabajo, en este caso como médicos profesionales que son de muchos años en el Verdi Ceballos, sino que siempre han estado atentos de que la administración o las administraciones que van pasando por ese importante nosocomio regional sean las más adecuadas. ¿Se han limado asperezas ya con la gerencia o con el gerente actual? ¿Cómo van las cosas? Porque parece que ya se calmaron los ánimos. ¿Qué ha pasado ahí? No, o sea, ahora último tuvimos las Olimpiadas del Hospital Verdi Ceballos. Fue un acto agradable para todos los que trabajamos dentro del hospital, no solamente los médicos, sino enfermeras, todo el personal que trabaja ahí, y con la presencia del señor gerente. Pero eso no quiere decir que todavía estemos tranquilos, pues generalmente usted sabe que el hospital no tiene presupuesto fijo, o sea, en este año hay deficiencia en el presupuesto, y creo que vamos a seguir esperando que los presupuestos lleguen al hospital, que se cumplan con los presupuestos, no solamente para los insumos y los instrumentales que necesitamos, sino para las partidas de médicos que no tenemos menos residentes que antes, tenemos menos enfermeras y muchas veces... ¿Y la demanda es igual o es menos? Muchas veces la demanda es tan grande de que a veces cuando se enferma un médico tenemos que estarlo suplantando con otro, haciéndole guardias dobles a veces, aprovechando de la benevolencia de los médicos para poder trabajar. Yo creo que ya es hora de que los presupuestos lleguen a los hospitales, que las partidas se crean, porque las partidas cuando se pierden o renuncian, se jubilan o se van al extranjero, esas partidas se pierden y no hay un reemplazo. Y poco a poco vamos disminuyendo en el personal, no solamente médicos, sino de enfermería especialmente. ¿Cuántos médicos tienen ahora y cuántos aproximadamente considera usted que faltan para suplir? Nosotros teníamos antes 80 médicos residentes. De los 80 médicos residentes, actualmente creo que tenemos 60. Porque yo tenía 13 médicos residentes en anestesiología. Yo soy el jefe del centro quirúrgico, el líder del centro quirúrgico, donde tenía 13 residentes de anestesiología. Ahora tengo 7. Se me llevaron 6. Y esos 6 no han sido reemplazados en este año. ¿Y cómo afecta a los usuarios, a quienes van y requieren los servicios del Verdi Ceballos? O sea, tenemos 2 centrales quirúrgicas, y usted sabe que 2 centrales quirúrgicas necesita anestesiólogo en una central y anestesiólogo en la otra central. Eso nos conlleva a ciertas deficiencias en el retardo de la cirugía, porque no podemos estar un anestesiólogo para 2 cirugías, tiene que ser un anestesiólogo para cada cirugía, que eso es lo importante y es lo técnico y es lo noble del médico con el paciente, porque nosotros somos los veladores del sueño y hacerlo dormir a un paciente hay que saberlo despertar. ¿Qué pasó con los esterilizadores o el esterilizador que estaba sin funcionar? ¿Qué pasó con eso? ¿Se resolvió el problema ya? Eso sí se resolvió. O sea, actualmente estamos trabajando normalmente. Cuando las cosas trabajan no se hacen notables las autoridades. Cuando faltan ahí se hacen notables. No notables por la eficiencia, sino por la deficiencia. Entonces, por eso se hacen notables. Y por eso nos acordamos siempre de las personas que están encargadas de hacer algo bueno para el hospital y bueno para Portoviejo. Como portovejense que somos, siempre estamos peleando por este Hospital Verdi. Un Hospital Verdi que es un hospital nivel 2, que debe permanecer, y esperamos que la próxima semana, que posiblemente venga la ministra de Salud, la acompañemos en el Hospital Verdi y enseñarles la benevolencia que tiene el hospital, la producción que tiene el hospital, el carisma que tienen los médicos con los pacientes y los usuarios que llegan. No solamente llegan los pacientes que no son afiliados, sino que hay gran demanda de pacientes, especialmente del Seguro Social, que son atendidos en el Hospital Verdi Ceballos.
Y ustedes allí, bueno, están también brindando su contingente. Imagínense toda esa carga. Pero yo he escuchado excelentes comentarios en el sentido de instalaciones, de algunos servicios que presta el hospital, pero también he escuchado de los otros. O sea, aquellos comentarios que te dicen que tienen problemas con las citas médicas, que también suceden en el hospital del IES, o sea, que no es ninguna sorpresa. También la demanda de atención médica es tan grande, pero tan grande, que resulta bastante difícil poder tener o tomar un turno con un médico general. Imagínese usted con un especialista, una intervención quirúrgica, incluso en situaciones que resultan un tanto emergentes, quedan postergadas. Entonces, esas cosas son las que debemos ir tratando de ver cómo se resuelven. Pero si usted me dice que hay déficit de los médicos que tienen que atender estas cosas, pues entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Si hay mucha demanda y cada vez vamos disminuyendo los médicos por algunas circunstancias, las que usted también enumeró o enunció hace un momento, pues entonces, ¿cómo vamos a poder resolver esas situaciones o esas circunstancias? Yo pienso que eso, usted conoce que el Manabí perdió cerca de 500 camas con el terremoto. Y recién ya vamos para 4 años del terremoto. Y todavía no recuperamos las camas perdidas. El Hospital Verde tenía 320 camas. Y por esas deficiencias ministeriales que existen con sus estadísticas, que son más falsas que verdaderas, nos disminuyeron a 95 camas el Hospital Verde. ¿Qué quiere decir eso? Es que no tenemos camas para que el paciente, una vez que ingrese, pueda hospitalizarse y después que salga de una cirugía tenga dónde ir después de la cirugía. Muchas veces nos quedamos con la recuperación postoperatoria, llenos de pacientes porque no tenemos cómo pasarlo a la sala. Y muchas veces pacientes programados para cirugía no pueden ingresar porque todas las camas están llenas. Entonces a veces tenemos que estar reprogramando pacientes y actualmente tenemos una programación de cirugía hasta el 2021. Wow. Todo el 2020 está lleno de pacientes agendados para cirugías. Y por eso es que nosotros nos preocupamos que cada vez que falta algo y que de pronto dicen las autoridades no hay. ¿Y aguantarán los pacientes al 2021 para una cirugía? Digo, porque si se determina, o ustedes en el ejercicio ya del auscultamiento médico al paciente, determinan que debe haber una intervención, se me ocurre una hernia inguinal, ¿no? Sí. O umbilical, que es muy frecuente. Y dicen, no, hay que intervenirla, y lo determinan ahora, o lo auscultan y lo dicen ahora, ¿no? Pero resulta que hay para el 2021. ¿Usted cree que esa paciente aguante hasta el 2021? Porque sí. No sé si las hernias, yo supongo que debe ir siendo progresivo el malestar y todo lo que eso conlleva, y de aquí al 2021 pueden haber efectos o consecuencias colaterales. O sea, nosotros siempre le explicamos al paciente. Los pacientes llegan por, supongo, es una hernia inguinal, hernias umbilicales, una miomatosis uterina, que son miomas en el útero. Estos pacientes se les dice, si hay, en caso de que exista una emergencia, que tengan dolor muy intenso, deben ingresar al hospital para operarlos por emergencia. Pero si no, tienen que esperar, porque usted sabe que no tenemos la capacidad. Tenemos 4 quirófanos para cirugía general, 2 quirófanos para cirugía ginecobstetra. Y creo que para Puerto Viejo es muy poco, para este hospital es muy pocos quirófanos, porque los que piensan son los de Quito, y los manavitas nos dejamos quitar muchas ideas de servicio, porque nosotros somos los que vivimos en el medio y no nos toman en cuenta las autoridades a nivel nacional. Y los de provincia, las autoridades de provincia no tienen, más bien se suman a ese pensar de Quito y no se suman a las verdaderas necesidades que existen dentro de Manabí. Y si le sirve de consuelo, eso ha sucedido, sucede y es muy probable que siga sucediendo, porque es que no ha existido poder humano que pueda cambiar desde las altas esferas el centralismo y el bicentralismo, que lo vivimos, no ha cambiado absolutamente nada, seguimos viviendo el tema del centralismo, y es en todo, no solamente en lo que es salud pública, es en todas las instituciones que usted va, hasta en el ámbito del periodismo, de la comunicación, de las relaciones públicas. Usted va a una institución, el pobre comunicador, o sea, aquí no tiene cerebro, da la impresión, ¿no? Porque hasta para un simple y sencillo boletín de prensa, que es meramente informativo, tiene que redactarlo, aquí el periodista de Manabí, pero tiene que subirlo y pedir autorización a la institución
de la que pertenezca en Quito, y si allá consideran que sí procede, no, sí, se lo aprueban, y si no, se lo echan abajo. O sea, cosas de eso, lo que van en las redes sociales, y un sinnúmero de cosas. Es decir, los manavitas poco más y no tenemos cerebro. Sí, y yo he vivido ahora último con los problemas que hemos tenido dentro de las denuncias que hemos hecho. Hemos invitado a los periodistas, y a los periodistas no me los dejan entrar al hospital para requerir la información. Y a veces tenemos que nosotros salir del hospital a hacer las entrevistas. Lamentablemente eso está pasando, y si no, tienen que pedir audiencia a las autoridades para ver si los pueden recibir a tal hora, y ellos depende si los reciben para otra hora. Eso es lo que se está viviendo no solamente aquí en Manaví, se está viviendo a nivel nacional. Y cuando vienen los ministros, los periodistas manavitas, yo los veo que no los dejan entrevistar, o no los dejan preguntar mucho, más bien los nacionales sí preguntan. Por eso es que le hemos dicho a la ministra, nosotros ya hablamos hace 2 meses con la ministra, y la queremos a la ministra aquí para decirle todas las necesidades que tenemos, sin esconder nada. O sea, lo que está pasando, la corrupción que se está dando, las donaciones que no quieren recibir porque son muy baratas y prefieren comprar cosas más caras que las que normalmente... Es que ahí está el meollo del asunto. Sí. Ahí está el meollo del asunto. Ustedes saben lo que queremos decir. Nos contaba alguien que vende medicamentos de anestesia. Hay unos frascos de anestesia que se llaman Propofol, que valen $2. ¿Ya? En el mercado vale 20. Ellos lo dan en $2 a los hospitales nacionales públicos como donación. Pero prefieren, este señor se lo vende a una distribuidora, y la distribuidora le vende a los hospitales mucho más caro. Wow. Ahí está el meollo del asunto. Por no decir otra cosa, ahí está el meollo del asunto. O sea, voy a entender pocas palabras, pero es una práctica, quiero buscar los términos más sutiles, pero es una práctica, digamos que tan utilizada, y que realmente la afectación que tiene es directamente al sistema financiero, en este caso de lo que es la salud pública en el Ecuador, y en todo se maneja. No han cambiado el sistema, los sistemas de corrupción que siguen existiendo en el Ecuador, al igual que en el mundo, que no es que sirva de consuelo, pero es así. O sea, no cambian los protagonistas, pero los actos de corrupción están allí cada vez peor. Ya no sabemos, todos los días aparece un acto de corrupción nuevo, ya no nos asombra nada. Estamos casi naturalizando la corrupción, porque ya salen los medios de comunicación y uno, ya, una raya más al tigre. O sea, terrible. Doctor, yo sí felicito toda esa labor que ustedes hacen como médicos, y ustedes dentro del gremio de los doctores que están laborando en el Verdi Ceballos, que permanentemente están allí, ¿no?, vigilantes, porque si no existiera esa vigilancia de parte de ustedes o de parte de la sociedad civil, a través de observatorios, a través del ciudadano común y corriente, que se puede dar cuenta, o que se da cuenta de las cosas que no están funcionando, que las hacen de manera deliberada, pero u otras por omisión o por desconocimiento, que no exime tampoco de responsabilidad, si no fuera por ustedes, imagínense, tantas cosas no saldrán a la luz. Es buena hora que ustedes lo realizan. ¿Sí? Claro, a nosotros siempre nos duele cuando nosotros... Más allá de las amenazas, porque también reciben amenazas. No, sí nos amenazan, nos han llamado de pronto, nos hacen un seguimiento de los atrasos, de la salida. Acoso laboral. Sí. Nosotros no lo consideramos acoso, lo consideramos una represalia ante las verdades que podemos decir. No decimos mentiras, pero nosotros nos sentimos como acusados cuando hablamos verdades. Pero damos la cara de frente, porque nosotros, cuando vemos que a un paciente se le suspende una cirugía por una deficiencia del hospital, no por los médicos, sino por la deficiencia del hospital, por falta de jeringuilla, por falta de guantes, por falta de medicamentos, nosotros tenemos que estar reprogramando y decirle a ese paciente, por favor, no se vaya, que sea ingresado, para ver si lo reprogramamos para otro día. Pero muchas veces esos pacientes ya han esperado 6 hasta 8 meses para ese día de la cirugía. Y no solamente es que viven en Puerto Viejo, viven fuera de la ciudad, y muchas veces en el campo. Y esa relación directa del médico con el paciente le da la sensibilidad para solucionar los problemas de ese señor y comprometerse con él para sacarlos adelante. Claro. Entonces, cuando hay autoridades, por eso decimos, cuando hay autoridades que tenemos una fluidez, conseguimos todo, no nos acordamos de él, pero cuando nos falta, no solamente nos acordamos nosotros, sino que el paciente.
paciente insulta, nos insulta a nosotros, y nosotros tenemos que irlo calmando para ver cómo se le soluciona el problema. Entonces, quienes ponemos el pecho en los hospitales somos los médicos, y cuando los médicos se callan es porque están presionados, porque son pacientes, son médicos contratados, que si reclaman, les suspenden. Les terminan los contratos. O los desvinculan, que así se llama. es, rapidito y facilito. Qué terrible, Sí, ¿no? Qué sí. terrible. Y como le decía, eso es en todas partes. Así en todas partes. Desgraciadamente, pero quedarse callado, es decir, omitir también es parte de la responsabilidad que también está penada, tipificada en nuestra ley, cuando son situaciones de esta naturaleza. Y no es que mire, ahí viene el problema, doctor. Lo que pasa es que cuando una persona hace una denuncia, entonces, no, ¿por qué será que se denuncia? Sí. ¿Cree que es un tema personal? Político, ¿Cree que es algo político? O sea, esa es la madurez que no se tiene por parte de quienes llegan a un cargo público, ya sea como funcionario o dignatario. Cuando hay alguna alusión a ellos, consideran que no, es un tema personal y que es un tema con dedicatoria, cuando no lo es. No lo es. Cuando se está en el tema público, deben saber que se hacen a un lado las situaciones personales y que se está a la responsabilidad que se tiene con los demás, en este caso con los usuarios del Hospital Verdi. Y bueno, ojalá que sigan trabajando de esa manera. Y yo sí quisiera, para finalizar, preguntarle a usted como médico. Usted me dice que la demanda ha subido, los médicos cada vez van menos en el hospital de manera especial. Pero ¿y cuándo trabajamos en prevención, doctor? Nos preocupa el tema de la prevención. ¿Por qué no trabajamos en eso para no seguir construyendo más hospitales, sino que haya una incidencia en lo que tiene que ver con la salud en prevención, básicamente? La prevención, usted sabe que la prevención es la medicina más barata, pero esa no da dinero a los bolsillos de los políticos. La que da dinero a los bolsillos de la política son las construcciones de hospitales grandes tipo elefantes blancos, que se los construyen y no se les da un presupuesto para que funcione. Esa es la verdadera realidad. La prevención, tenemos el 85% de los pacientes que se atienden en los centros de salud, que es el nivel primario, es donde debe fortalecerse, y es la más barata, es donde existe un centro de salud, se le atiende la enfermedad, no se lo deja agravar, se le hace la prevención con buena agua potable, con un subalcantarillado, que tenga una vivienda digna y que tenga sus facilidades de un camino o una carretera donde poder salir, y que tenga un circulante de su producción bien pagada. O sea, no permitir que ese campesino que siembre maíz, que está a $16 el quintal, se le esté pagando de 8 a 9 dólares con la supervigilancia de las autoridades. Esa es la verdadera. Nosotros que no somos agricultores y que somos médicos, ellos nos cuentan que lo que tienen que vender para poder salir de su medio en que se desenvuelve. Por eso nosotros le dijimos a la ministra que debe fortalecer los centros de salud, no solamente dejando un centro de salud con un médico, sino que a veces hay centros de salud que tienen un médico y tienen gran cantidad de pacientes que no se abastecen. Cuando no se abastecen, esos pacientes se vienen a la ciudad y se vienen a los hospitales. Si nosotros pusiéramos más médicos, más enfermeras, más servicios de salud, esa gente se quedaría en esa zona. Okay. Y por eso es que tenemos que fortalecer la prevención, como dice usted, que ese es el fuerte de la salud pública y no el negociado de los hospitales. Pero usted lo dijo más claro imposible, o sea, no, pues, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está el interés? En la construcción de las grandes obras. Ahí está, nuevamente, el meollo del asunto. En la compra de equipos caros. Yo pienso que los compran hasta sin garantía de mantenimiento y luego cuando hay que darle o se daña, ahí no saben qué hacer y quedan allí como la garantía termina en un año. O sea, cuando usted compra un equipo médico, termina en un año. Y esa garantía se termina. Como ciertos hospitales que se han construido aquí, se han hecho las compras, no se lo están utilizando, y en un año que de compras no tienen garantía. No hay personal técnico de mantenimiento de esos equipos. Y ahí queda. El mantenimiento es caro, ahí queda. Terrible, doctor, terrible. Bueno, hay que seguir en la lucha. Esto probablemente no lo van a terminar ustedes, ni algunos más que vendrán, pero si no seguimos y si no avanzamos en esto, será peor todavía. Así que hay que hacer lo que se pueda, hasta donde se pueda. Es. O sea, lamentablemente nosotros vemos Puerto Viejo pobre. Puerto Viejo está pobre actualmente. No hay circulante.
No hay reactivación. No hay reactivación. Las alcaldías en general, no solamente de Puerto Viejo, las alcaldías en general de todo el país, no contratan, no dejan que el circulante esté dentro de su ciudad, sino que ese circulante se lo dan a empresas que no viven en la ciudad. Y ese es el gran mal que está pasando. Y no solamente, incluso a veces ni nacionales, no internacionales. Con el cuento de que cuando creemos que, no, es que viene de fuera, es lo mejor y no valoramos lo que tenemos aquí. Pero si hablamos de los médicos, resulta lo contrario. Los médicos ecuatorianos son súper cotizados en otros países. Pero resulta que acá sucede lo contrario, no solamente en el tema médico, sino en otros tantos, en los temas profesionales. Cuando vienen de afuera es la octava maravilla. Pero como es local, entonces no le hacemos caso. Le pagamos un sueldito por ahí, como no, haciéndole un favor a duras penas. Por eso que tenemos la fuga de cerebros a otros lugares, mi querido doctor. Hay que trabajar fuertemente en eso también. Hay bastantes. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, abogada. Es un gusto haber estado siempre con usted. Usted es una mujer muy dinámica. Bien, doctor querido. Un abrazo para usted y para todo el cuerpo de médicos del Hospital Verdi Ceballos Balda de Puerto Viejo. Bueno, vamos a nuestra pausa. La última, creo, de la noche. Nuestro reloj nos marca 22 horas 53 minutos. Ya regresamos. De regreso ya con ustedes, vamos a presentar una nota relacionada con algunos accidentes de tránsito que se dieron en el Cantón Chone y también en Puerto Viejo. El saldo de los mismos, una persona fallecida y varios heridos. Veamos la nota. El siniestro de tránsito en el cual una persona resultó herida se dio en la Ciudadela Universitaria en el Cantón Puerto Viejo. La calle Ramón Adolfo Cedeño, en la intersección con la Italia. Al momento de avanzar al lugar del accidente, visualizamos un vehículo que se encuentra aquí en la parte posterior, volcado. En tipología de volcamiento de 2/4. El ECU 911 coordinó el despacho de unidades de la Policía Nacional, agentes civiles de tránsito de Portovial y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, la que trasladó a la mujer herida. Encontraba la señora que supuestamente conducía el vehículo. Ya los moradores del sector habían colaborado extrayéndola del vehículo y estaba sentada en lo que es un costado de la vía. También en Puerto Viejo se registró una persecución por parte de la Policía Nacional a una motocicleta que evadió el control policial. Fueron más de 10 cuadras con las balizas y las sirenas encendidas las que se recorrieron, terminando el motociclista en un accidente de tránsito. Una vez que perdiera pista en el redondel de la calle 5 de Junio y Avenida Manabí, ellos huían porque no tenían los documentos de conducir. Entre tanto, en el Cantón Chone, un joven que fue identificado como Cristian Alfredo Fallaín Reina perdió la vida cuando se movilizaba en una motocicleta y fue a impactar sobre un vehículo. En el video de la cámara de seguridad se aprecia el momento del impacto sobre las calles Salusco Giler y 24 de Mayo. Los vehículos siniestrados fueron retirados por la Policía Nacional. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Terrible, terrible. No aprendemos, no tomamos conciencia del tema y de lo que implica conducir un vehículo de 4 ruedas, de 2 ruedas. Es sumamente complejo. Hay que tener precaución al máximo siempre, conducir a la defensiva, respetar las señales de tránsito y bajar en este caso, la velocidad. Cuando se conduce a velocidades excesivas, no hay oportunidad de maniobrar de ninguna manera. Entonces hay que ir a velocidades moderadas y evitar los accidentes. En evitar está la clave. Vamos a despedir nuestro espacio de noticias. Gracias a todos quienes se han comunicado a través de nuestra línea telefónica con los mensajes de texto. Algunos vienen en destiempo. Hay que destacar que la señal de internet en algunas operadoras de telefonía móvil están pésimas. Vienen con muchísimo tiempo de diferencia, o sea, no llegan en tiempo real. Vienen diferidas y pues claro, llegan tarde. Llegan recién algunas preguntas que querían que hagamos a nuestros invitados que lamentablemente ya no están acá. Pero en todo caso, pues en otra oportunidad será. Que tengan una excelente noche. Mañana, en fin de semana, estaremos nuevamente aquí en los estudios de Televisión Manavita junto a Víctor Arias, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta pronto. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.